La realidad de Dios se manifiesta en los milagros. En este video exploramos cómo los milagros son una manifestación de la realidad de Dios en nuestras vidas. Desde curaciones inexplicables hasta eventos extraordinarios, los milagros son una señal de la presencia divina en el mundo. Acompáñanos a descubrir cómo estos hechos nos invitan a reconocer la acción de Dios y fortalecer nuestra fe. Los milagros han sido testigos de la acción de Dios a lo largo de la historia. Aunque muchos los ven como eventos extraordinarios o inexplicables, son, en realidad, una manifestación palpable de la presencia y el amor de Dios en nuestras vidas. Hoy, profundizaremos en cómo los milagros nos revelan la realidad de Dios y nos invitan a una fe más profunda. ¿Qué es un milagro? Un milagro, en su esencia, es un acto divino que trasciende las leyes naturales y humanas. Son eventos que solo pueden ser explicados por la acción directa de Dios. Los milagros no son meros accidentes o coincidencias, son intervenciones sobrenaturales que muestran el poder y la misericordia de Dios. En la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, encontramos numerosos ejemplos de milagros: la apertura del Mar Rojo, la multiplicación de los panes y los peces, y las curaciones de Jesús. Estos milagros no solo fueron actos de compasión, sino también señales de que el reino de Dios ya estaba entre los hombres. Los milagros como manifestación de la misericordia divina. Cada milagro realizado por Dios tiene un propósito más profundo que simplemente sorprender o impresionar. Los milagros nos muestran la inmensa misericordia de Dios, quien interviene en nuestras vidas para sanar, restaurar, proteger y proveer lo que necesitamos. Por ejemplo, cuando Jesús sanó a los leprosos o resucitó a los muertos, no solo estaba mostrando su poder, sino también su compasión por el sufrimiento humano. Cada milagro es una respuesta al dolor y la necesidad, una señal de que Dios no es indiferente a nuestras dificultades. Los milagros son llamados a la fe. Los milagros, más allá de ser hechos maravillosos, tienen un propósito en la vida de los creyentes. Son llamados a la fe. En muchos pasajes de la Biblia, después de realizar un milagro, Jesús decía: «Tu fe te ha salvado», o «Ve en paz». Los milagros no solo revelan la divinidad de Dios, sino que invitan a los testigos y beneficiarios a creer y confiar más profundamente en Él. Por ejemplo, cuando Jesús caminó sobre el agua, invitó a Pedro a caminar hacia Él. El milagro fue un acto de poder, pero el objetivo era aumentar la fe de sus discípulos. A través de estos actos sobrenaturales, Dios nos llama a responder con una fe más firme y confiada en su amor y poder. Milagros en la historia de la Iglesia. A lo largo de la historia de la Iglesia, han ocurrido incontables milagros que han ayudado a fortalecer la fe de millones de personas. Desde las apariciones de la Virgen María, como en Lourdes o Fátima, hasta los milagros de santos como San Juan Pablo II o Santa Teresa de Calcuta, estos eventos han sido señales tangibles de la presencia de Dios en el mundo. Uno de los milagros más conocidos es la curación de enfermos a través de la intercesión de santos. En el caso de Lourdes, miles de personas han experimentado curaciones físicas que no tienen explicación científica, lo cual refuerza la realidad de la intervención divina. Estos milagros no solo son pruebas de la existencia de Dios, sino también de su constante amor por su pueblo. Los milagros en nuestra vida cotidiana. Aunque los milagros más conocidos son los que aparecen en las Escrituras o en la vida de los santos, la realidad es que Dios sigue obrando milagros en nuestras vidas cotidianas. Muchas veces, no los reconocemos o no los llamamos milagros, pero la providencia de Dios se manifiesta constantemente: una curación inesperada, una respuesta a una oración, una intervención divina en momentos de dificultad. Al abrir nuestros corazones a Dios, somos capaces de ver estos milagros en nuestra vida diaria. Cada acto de amor, cada bendición recibida, es una manifestación de la realidad de Dios, que no solo es algo abstracto, sino una presencia activa y vibrante en nuestro mundo. La realidad de Dios a través del milagro de la Eucaristía. Uno de los milagros más impactantes en la vida de la Iglesia es el milagro de la Eucaristía. Cuando participamos en la Santa Misa, no solo estamos recordando lo que Jesús hizo en el pasado,
sino que realmente experimentamos su presencia viva entre nosotros. El milagro eucarístico no es solo un acto simbólico, sino una transformación real del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Este milagro, celebrado en cada misa, nos invita a entrar en una comunión más profunda con Dios y nos recuerda que la realidad de Dios está más cerca de lo que imaginamos. Los milagros como puentes de fe. Los milagros son mucho más que eventos sorprendentes o inexplicables. Son puentes que nos conectan con la realidad de Dios. Nos invitan a reconocer su presencia activa en nuestra vida y nos llaman a una fe más profunda, confiando en que Él siempre está dispuesto a intervenir por nuestro bien. Si bien no siempre entendemos los misterios de los milagros, lo importante es saber que son una manifestación tangible del amor de Dios, que nunca se aleja de su pueblo. Cuando experimentamos un milagro, Dios nos recuerda que Él es real, cercano y siempre está dispuesto a ayudarnos. Si este video te ha ayudado a comprender más sobre la manifestación de Dios a través de los milagros, no olvides darle like, compartirlo con otros y suscribirte a nuestro canal para seguir explorando cómo la fe se manifiesta en nuestras vidas. Que los milagros de Dios sigan guiando tu camino y fortaleciendo tu fe.